Esto es lo que debes saber antes de ver Superman. No lo sé, no sé ustedes, pero esta es una de las películas que más me emociona este verano, junto con Los Cuatro Fantásticos. Hay muchísimo que saber antes de ver esta película y yo se los voy a contar porque además es la primera película de un nuevo universo, una nueva propuesta de DC Comics bajo el mando de James Gunn, quien antes nos trajo la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Por favor, ustedes compartan su entusiasmo, sus dudas o lo que sea conmigo aquí en este canal en sus comentarios. Compartan este video, dejen su like y suscríbanse a este canal. Y bueno, pues Superman, hablemos de ella, es una película de superhéroes basada en este icónico personaje del mismo nombre de DC Comics. Está escrita y dirigida por James Gunn, será la primera película del universo DC, UDC, serán las siglas, producida por DC Studios y el segundo reinicio de la serie cinematográfica de Superman. La primera película, por cierto, de gran presupuesto de Superman fue la de 1978, protagonizada por un superhombre Christopher Reeve y producida por Alexander e Ilya Saikid. Esa película duró 143 minutos y se realizó con un presupuesto de 55 millones de dólares, equivalente a 265 millones de dólares en el año pasado, en 2024. Es el largometraje de Superman más exitoso para la fecha en cuanto a recaudación de taquilla ajustada a la inflación. La banda sonora también fue compuesta por el icónico John Williams y fue nominada al Oscar. Tuvo 3 secuelas. En 2006 tuvimos Superman Regresa con Brandon Routh, que no fue muy exitosa. Luego en 2013 tuvimos El Hombre de Acero con el feísimo este muchacho Henry Cavill, quien hizo el personaje en esa versión del universo y participó en otras películas como La Liga de la Justicia y Batman contra Superman. ¿De qué tratará esta nueva película? Bueno, pues sigue a Clark Kent, Superman, en su viaje para reconciliar su herencia kryptoniana con su familia adoptiva, su familia humana, en Smallville, Kansas. ¿Suena bien? Suena muy muy bien. Recordemos que también ya sabemos que Clark Kent tendrá 3 años como Superman para el inicio de esta película. No es una historia de origen, porque pues ya hemos visto el origen como que muchas veces. Y este es otro origen, pero no nos cuenta el origen. Bueno, orígenes de esta película, por cierto. Vamos a los antecedentes. Warner Bros. Planeaba en 2012 la película El Hombre de Acero, que finalmente se estrenó en el 2013, basada en este personaje para iniciar un universo compartido que se conocería como el universo extendido de DC. Anunciaron una lista completa de películas en octubre de 2014, priorizando Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, como la segunda película de este universo, después de que El Hombre de Acero no cumpliera del todo con las expectativas financieras del estudio. A pesar de eso, dijeron que una secuela sin fecha del Hombre de Acero estaba en desarrollo con Henry Cavill, listo para repetir su papel como Clark Kent Superman. El director de este universo, de esta película, era Zack Snyder, quien había estado considerando a los kryptonianos encarcelados de la primera película y al personaje Brainiac como antagonistas para la secuela antes de comenzar a trabajar en Batman contra Superman. Una secuela del Hombre de Acero estaba en desarrollo activo como una prioridad máxima para el estudio en agosto de 2016, lo cual la representante de Cavill, de Henry Cavill, su representante Dani García, confirmó al mes siguiente. Amy Adams, quien interpretó a Lois Lane en El Hombre de Acero, dijo en noviembre que el estudio estaba trabajando en el guión. Matthew Vaughn fue la primera opción de Warner Bros. Para dirigir esa película y tuvo conversaciones preliminares al respecto en marzo de 2017. De hecho, se presentó una nueva trilogía de Superman como propuesta que incluía la destrucción del planeta Krypton y otros detalles más. Después de la problemática producción de la película de este universo, La Liga de la Justicia, Warner Bros. Replanteó su enfoque para los proyectos. A finales del 17, una secuela del Hombre de Acero no llegaría pronto, si es que llegaba.
El productor de la Liga de la Justicia, Charles Roven, dijo que se habían discutido ideas para la historia, pero que no había ningún guión. Y bueno, esto de planes propuestos, cancelados, modificados, es la historia del universo DC que esperamos ya no lo sea. Esperamos que esta sea una nueva historia. Antes del estreno de Misión Imposible Repercusión en julio de 2018, el director Christopher McQuarrie y su coprotagonista Henry Cavill presentaron su versión de una nueva película de Superman, parcialmente inspirada en la película animada Up, pero Warner Bros. No siguió adelante con la idea. Más tarde, en 2018, el estudio le pidió a James Gunn que escribiera y dirigiera una película de Superman, pero no estaba seguro de querer asumir el personaje. No tenía una visión clara, especialmente porque Superman es un personaje muy conocido, a diferencia de los Guardianes de la Galaxia, a quienes adaptó para Marvel en la película del mismo nombre. James Gunn optó por hacer el Escuadrón Suicida en su lugar, llamándolo el camino más fácil. En septiembre comenzaron las negociaciones para que Henry Cavill repitiera su papel para un cameo en Shazam. Terminó, lo cual pues estaba ahí como en discusión por problemas contractuales, así como a un conflicto de programación con los compromisos de Henry Cavill con Misión Imposible Fallout. Se informó que Henry Cavill se separaba del estudio sin planes de repetir su papel en proyectos futuros, que además recordemos que este papel es el que hace una estrella a Henry Cavill. Pero Henry Cavill dijo en noviembre de 2019 que no había renunciado al personaje y que aún quería hacerle justicia. En ese momento Warner Bros. No estaba seguro de qué dirección tomar con el personaje y estaba hablando con talentos de alto perfil sobre la propiedad, incluidos directores como J.J. Abrams, cuya compañía Bad Robot firmó un acuerdo general con la empresa matriz de Warner Bros., Warner Media, y también Michael B. Jordan, quien se presentó como una versión negra del personaje. Para mayo de 2020, Warner Bros. Ya no estaba desarrollando una secuela del Hombre de Acero, pero Henry Cavill estaba en conversaciones para aparecer en una película diferente de DC. Para 2021, febrero, se reveló que Ta-Nehisi Coates estaba escribiendo una nueva película de Superman que J.J. Abrams estaba produciendo. Se esperaba que la película presentara a un actor negro interpretando a Superman, con la posibilidad de que Michael B. Jordan asumiera el papel. Pero todo eso, como ya se darán una idea, al final no sucedió. En abril de 2022, Discovery Inc. y Warner Media se fusionaron para convertirse en Warner Bros. Discovery, dirigida por el presidente y director ejecutivo David Zaslav. Se esperaba que esta nueva compañía reestructurara DC Entertainment y Zaslav comenzó a buscar un equivalente al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, para dirigir la nueva filial. Zaslav y Warner Bros. Consideraron que DC carecía de una estrategia creativa y de marca coherente, lo que es verdad, y que estaban subestimando a Superman. Con el paso de los años, James Gunn consideró cómo abordaría a Superman si alguna vez se le presentaba otra oportunidad, y a finales de agosto de 2022 fue contratado para trabajar en una película de Superman que no sería una secuela del Hombre de Acero y que sería independiente del universo extendido de DC. Zaslav convivió con James Gunn mientras escribía el guión. Henry Cavill hizo un cameo en la escena postcréditos de la película Black Adam, estrenada en octubre de 2022, y Warner Bros., según informes, buscaba una secuela del Hombre de Acero protagonizada por Cavill. Ya había un grupo de guionistas, ya había un productor, querían que McQuarrie dirigiera, pero era poco probable que estuviera disponible debido a sus compromisos con Misión Imposible, las partes 7 y 8 que acaba de estrenar recientemente. La película de Coates todavía estaba en desarrollo. El papel de Henry Cavill en Black Adam fue aprobado por los directores de cine de Warner Bros., Michael DeLuca y Pamela Abdi, cuando fueron contactados directamente por Dwayne La Roquita Johnson, protagonista de Black Adam. Johnson comenzó a promover una idea de una película de Black Adam contra Superman, coprotagonizada desde luego por Henry Cavill. Este último, Henry Cavill, firmó un contrato único para Black Adam y solo recibió un acuerdo verbal para continuar interpretando al personaje en este universo. Henry Cavill anunció públicamente que volvería como Superman,
para proyectos futuros y dijo que su cameo de Black Adam era un pequeño adelanto de sus planes. Dijo que Superman estaría enormemente feliz de seguir adelante. Steven Knight escribió un guión para la secuela en esa época, que supuestamente incluía a Brainiac de nueva cuenta como antagonista, pero los ejecutivos de Warner Bros. No estaban entusiasmados con su versión. Michael Bay, este director y productor, fue considerado para dirigir la película. James Gunn y el productor del Escuadrón Suicida Peter Safran fueron anunciados como copresidentes y codirectores ejecutivos de los recién formados DC Studios. Esto a finales de octubre de 2022. Una semana después de asumir sus nuevos roles, ambos comenzaron a desarrollar un plan de 8 a 10 años para un universo de DC que sería un reinicio suave de este universo. A mediados de noviembre se reveló públicamente que James Gunn estaba escribiendo una nueva película de DC. Andy Muschietti, director de la película The Flash, expresó su interés en dirigir un proyecto de Superman con un tono similar al de la película de 1978. A principios de noviembre, Henry Cavill expresó su interés en un futuro proyecto que explorara la capacidad de Superman para dar y amar a la gente de la Tierra e inspirar a otros, y dijo que esperaba reunirse con James Gunn para discutir futuras oportunidades. El trabajo en la secuela del Hombre de Acero se estancó a finales de ese mes, mientras James Gunn y Safran desarrollaban sus planes. Ay, aquí se pone todavía más bueno y más interesante, y ahora se los voy a contar porque hay cosita varia, cosita adicional. En diciembre de 2022, James Gunn declaró que Superman era una gran prioridad, si no la mayor para DC Studios, pues es que es la piedra angular, la piedra base para todo esto. La película se centraría en una versión más joven del personaje y por tanto no sería protagonizada por Henry Cavill. James Gunn también tenía la posibilidad de dirigir la película. No volvería a contar el origen de Superman y se centraría en él como un joven reportero que interactúa con personajes clave como Lois Lane. James Gunn y Safran se reunieron con Henry Cavill para explicarle su decisión y hablar sobre la posibilidad de trabajar con él en un papel diferente en un futuro. El 31 de enero de 2023, James Gunn y Safran revelaron los primeros proyectos de su catálogo del universo cinematográfico DC, que en lugar de tener fases como el de Marvel, tiene capítulos. Capítulo 1 estará incluido o conformado por dioses y monstruos, y se llamará, mejor dicho, Dioses y Monstruos, el capítulo 1. Su película de Superman fue la primera de ese capítulo y se tituló en un principio Superman Legacy. Se le dio una fecha de estreno del 11 de julio de 2025 que coincide con el cumpleaños del difunto padre de James Gunn. Safran quería a Gunn como director de esta película y James Gunn dijo que Superman Legacy se inspiraría específicamente en el cómic All Star Superman que corrió desde el 2005 al 2008. Al día siguiente, de hecho, ese cómic apareció en la lista de los cómics más vendidos de Amazon. La película también se inspiró en los cortometrajes animados de Superman de Fleischer Studios, que corrieron de 1941 al 43, y el programa de DC Animated Universe Superman, la serie animada, del 96 al 2000, y en otros cómics como la serie limitada Superman Birthright, y también el arco argumental de Brainiac de 2008, así como el evento crossover Superman Ending Battle. También se han mencionado como otras referencias la serie limitada Superman for All Seasons y la serie limitada Elseworlds Kingdom Come, así como la historia que fue del Hombre de Mañana. El guionista del universo cinematográfico DC, Tom King, declaró en mayo de 2023 que James Gunn también dirigiría la película, lo cual fue confirmado más tarde ese mes, y se confirmó que Peter Safran produciría la película a través de su productora Safran Company. James Gunn también producirá a través de su productora Troll Court Entertainment. James Gunn dudó en dirigir la película a pesar del apoyo de Safran y otros, hasta que se dio cuenta de cómo centrarse en la herencia de Superman, con sus padres aristocráticos kryptonianos y sus padres adoptivos granjeros de Smallville, Kansas, influiría en la caracterización.
James Gunn se sintió emocionalmente conectado con este aspecto de la película debido a su difunto padre. En abril declaró que el tono de la película sería diferente al de sus películas de Guardianes de la Galaxia y sugirió que Krypto, el perro de Superman, podría aparecer, lo que ya sabemos que es una realidad. ¿Cuáles son los otros proyectos de este primer capítulo? Bueno, el proyecto que ya se presentó, el primerito, fue la serie Creator Commandos. La siguiente película ya filmada es Supergirl. Vendrá Clayface, que recientemente acaba de anunciar a su protagonista. Hay que estar suscritos porque yo aquí ya se los conté, en una cartelera y en un short. También vendrá The Authority, The Brave and the Bold, que será la película de Batman, y Swamp Thing. Otros filmes en proceso son uno de Teen Titans, Bane y Deathstroke y Mujer Maravilla, del cual se ha estado hablando mucho recientemente. En el frente de la televisión están Creator Commandos, de la cual ya les mencioné, Peacemaker, que tendrá su temporada 2, Lanterns, que ya se está filmando, que ya tiene elenco, Waller, sobre Amanda Waller, este personaje que hace Viola Davis, Paraíso Perdido y Booster Gold. En proceso también se habla de una serie de Blue Beetle, Mr. Miracle y la temporada 2, desde luego, de Creator Commandos. Preproducción de esta película, que desde luego también incluye información de casting y demás. En abril de 2022, Discovery Inc. y Warner Media se fusionaron para convertirse en Warner Bros., que ya les estaba yo mencionando y ya se los estoy repitiendo. El diseño de producción, el diseño de vestuario y el casting comenzaron en abril del 2023. La diseña de producción Beth Mickle y la diseñadora de vestuario Judiana Markovsky regresaron del Escuadrón Suicida y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. El rodaje estaba programado para comenzar en enero del 24. James Gunn dijo que el personaje de Jimmy Olsen aparecería. No pretendía que la película fuera una comedia y esperaba que se diferenciara de otras películas de Superman, respetando lo anterior. James Gunn también completó el primer borrador del guión a finales de abril del 2023. James Gunn buscaba un actor para interpretar a Superman que poseyera la humanidad, la amabilidad y la compasión del personaje y que fuera alguien a quien quisieras abrazar. Las grabaciones de las audiciones para los papeles principales de Superman, Lois Lane y Lex Luthor se enviaron a principios de mayo de 2023. James Gunn comenzó a verlas ese mismo mes y la actuación de David Corenswet captó su atención, todo esto mientras realizaban storyboards para la película. James Gunn vio de hecho otra película, Pearl, de 2022, que ahora pueden encontrar, por cierto, en Netflix, y la actuación de David Corenswet le llamó la atención. Corenswet había expresado previamente su deseo de interpretar a Superman y su audición fue una de las primeras que James Gunn vio. Más detalles de quién es David Corenswet ya en este canal en un video que se llama ¿Quién es David Corenswet? Bueno, pues Corenswet se convirtió en uno de los principales candidatos para Superman y tenía previsto realizar una prueba de pantalla a principios de junio. Jacob Elordi, Tom Britney y Andrew Richardson también estaban en consideración, aunque Jacob Elordi se negó a leer para el papel. Patrick Schwarzenegger, la estrella invitada de la serie Arrowverse Supergirl, Pearson Fodé y Jack Quaid, la voz de Superman en la serie animada Mis Aventuras, con Superman que corre desde el 2023 hasta hoy en día, también presentaron grabaciones para Superman. Emma McKay, Rachel Brosnahan, Samara Weaving y Phoebe Dynevor hicieron la prueba para Lois Lane. Phoebe Dynevor, a quien conocemos por la serie Bridgerton, fue una de las contendientes finales. Brosnahan hizo una grabación de audición con su esposo Jason Ralph, quien leyó las líneas de Superman. Nicholas Hoult, el finalista para interpretar a Bruno Díaz de Batman en la película independiente de DC de Batman, fue considerado tanto para Superman como para Lex Luthor. De hecho, eligió en un principio perseguir el papel de Superman, porque sentía que si bien podía interpretar a Lex Luthor, pues él ya, eh, pues él tenía como estas intenciones de hacer algo diferente,
¿no? Y bueno, pues ya vimos al final cómo resultó. James Gunn consideró actores de primera línea con los que ya había trabajado para Luthor y discutió el papel con un actor de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que según se ha filtrado fue Bradley Cooper. También se estaba considerando a actores negros. Las pruebas se realizaron utilizando el nombre Apex, una referencia a una versión cómica de Luthor llamado Apex Luthor. Se esperaba que otros superhéroes se establecieran en el entorno de la película, con el casting en marcha para un actor negro para interpretar a Michael Holt, Mr. Terrific, y para una actriz asiática o latina para interpretar a un personaje llamada Blitz. Las pruebas de pantalla presenciales se llevaron a cabo en los estudios Warner Bros. En Burbank, California. Que todo esto va a ser como increíble, ¿no? Tener estos actores, estas piezas, e ir viendo cómo todo esto va cobrando, pues sí, como que va embonando, ¿no? Los actores realizaron las pruebas de maquillaje y vestuario como Clark Kent y Lois Lane en las siguientes parejas: Nicholas Hoult y Rachel Brosnahan. Ay, esta chica Britney, que se me acaba de olvidar su apellido, ahorita se los voy a compartir si me acuerdo, pero bueno, Britney y no, este chico, no es chico, no es chica, es Tom Britney y Phoebe Dynevor y David Corenswet y Emma McKay. Los contendientes para Clark Kent se probaron entonces con el vestuario de Superman contra Emma McKay. Uno de los trajes originales de Superman de Henry Cavill, que estaba en mal estado, se utilizó para las pruebas. James Gunn dijo que Tom Britney lo arruinó y que luego Corenswet por su altura lo destrozó. Al traje se refieren, desde luego. John editó las pruebas para que se proyectaran ante un comité decisorio que incluía pues a los productores y demás personal de altos rangos. El 27 de junio se anunció la elección de David Corenswet como Superman y Rachel Brosnahan como Lois Lane. Gunn contactó personalmente a los actores para informarles de sus castings y le ofreció el papel de Superman a Corenswet mientras rodaba Tornados, que se estrenó el año pasado, con la condición de que tratara a todos los involucrados en la película con amabilidad y respeto, citando sus experiencias con Chris Pratt y John Cena haciendo lo mismo. Se programó el casting para otros papeles, incluyendo a los miembros del equipo de superhéroes de Authority, que se esperaba que fueran presentados en Superman Legacy antes de una película planeada sobre el equipo. Los hermanos Alexander y Bill Skarsgård estaban en la lista de candidatos para interpretar a Lex Luthor. No estaba claro si Nicholas Hoult volvería a interpretar a este personaje, haría ese casting. Pero James Gunn contactó posteriormente con Nicholas Hoult para interpretar a Luthor, lo cual aceptó tras darse cuenta que era más adecuado para ese personaje. Ay, esto suena súper emocionante. No sé, me gusta mucho esta parte de los castings. El 11 de julio de 2023, 2 años antes de la fecha de estreno programada de la película, se anunció el casting de Isabella Merced, Eddie Gatetti y Nathan Fillion, respectivamente como los superhéroes Kendra Saunders, Hawkgirl, Mr. Terrific y Guy Gardner, Linterna Verde. Isabella Merced realizó una prueba como Bárbara Gordon, Batgirl, para la película que, pues al final de cuentas, no vimos ya, mientras que Nathan Fillion protagonizó varias de las películas anteriores de James Gunn, incluyendo Corey Pritzker y TDK en The Suicide Squad. Y previamente había prestado su voz a su compañero Linterna Verde, Hal Jordan, en varios proyectos animados. Anthony Carrigan, quien expresó interés en interpretar a Luthor, fue elegido como el superhéroe Rex Mason o Metamorfo al día siguiente. James Gunn eligió a algunos de estos actores algún tiempo antes, pero había estado esperando hasta que Superman y Lois Lane fueran elegidos, antes de negociar más acuerdos con los actores, lo que dejó poco tiempo para completar las negociaciones antes de que comenzara la famosa huelga del Sindicato de Actores de 2023, el 14 de julio. En respuesta a las preocupaciones de que otros superhéroes le quitarían protagonismo a la historia de Superman y Lois Lane, James Gunn dijo que esos dos personajes seguían siendo el foco de la película y que los otros actores estaban siendo elegidos para múltiples proyectos de este universo. Más tarde explicó que se incluyó un gran elenco de personajes en la película porque quería explorar las interacciones de Clark Kent con sus colegas y las interacciones de Superman con otros superhéroes y mostrar cómo esos grupos impactan los valores,
y las elecciones del personaje. Cuando la huelga de guionistas terminó en septiembre de 2023, se esperaba que Superman comenzara a filmarse a principios o mediados de 2024. Se informó al mes siguiente que Jason Momoa, quien interpretó a Aquaman en el universo anterior, había discutido interpretar el personaje Lobo en esta película o en una película en solitario. Más tarde fue elegido para este papel para la película Supergirl, originalmente titulada Supergirl, Mujer del Mañana. La huelga de actores de SAG-AFTRA terminó el 9 de noviembre y se aclaró que el rodaje comenzaría en marzo de 2024. James Gunn dijo que la película aún tendría su fecha de estreno en julio de 2025. Se reveló que María Gabriela de Faría fue elegida como Ángela Spica de Engineer, una de las antagonistas de la película y miembro de la autoridad, a mediados de noviembre. Madison Beer dijo que presentó una cinta autograbada y audicionó sin éxito para un papel al igual que O'Shea Jackson Jr. Nicholas Hoult estaba en conversaciones ya para interpretar a Lex Luthor antes de la huelga de actores y las negociaciones para el papel continuaron en noviembre. También en ese mes se reveló que Skyler Gisodono y Sara Sampaio habían sido elegidos respectivamente como Jimmy Olsen y la asistente de Luthor, Eve Techmaster, o espero estarlo pronunciando bien, Techmaker creo que es. James Gunn dijo que Gisondo, Sampaio y De Faria habían sido elegidos antes de la huelga y que los papeles de Mr. Terrific y Techmaker fueron particularmente difíciles de conseguir y requirieron muchas audiciones. En diciembre de 2023, el hermano de James Gunn, por lo cual ha sido criticado, Sean Gunn, fue elegido para interpretar a Maxwell Lord en futuros proyectos del universo, después de que mi Pedrito Pascal interpretara el papel en la película Mujer Maravilla 1984. Se esperaba que el personaje fuera mencionado en Superman, pero se desconocía si aparecería en la película. James Gunn confirmó que Holt había cerrado ya su trato, por cierto, y Miriam Shore entró en negociaciones para un papel no revelado después de aparecer en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. The Hollywood Reporter también dijo que el elenco incluía a Sean Gunn y Pom Klementieff, quienes protagonizaron las películas de Guardianes de la Galaxia, antes de que James Gunn declarara que Klementieff no estaba involucrada en la película y que Shore no había sido elegida. Añadió que el guión de la película estaba prácticamente terminado antes de la huelga de guionistas. James Gunn declaró también en enero que el trabajo en los sets, las prótesis y los modelos de efectos visuales estaban en marcha. El vestuario se estaba completando y la mayoría de los actores ya habían sido elegidos. Richard Brosnahan afirmó que la película se estaba haciendo con mucho cariño y que por el material original y que muchos de los miembros del elenco y el equipo habían crecido viendo películas de Superman y leyendo cómics. A finales del mes, Millie Alcock fue elegida para interpretar a la prima de Superman, Kara Zor-El Supergirl. Se informó que el personaje debutaría en Superman antes de protagonizar su propia película, que nos llegará el próximo año. Millie Alcock había realizado audiciones y pruebas de pantalla con el vestuario en el set de Superman a principios de enero de ese año. Y bueno, ya el trabajo de preproducción fue en Ohio a principios de febrero de 2024. La filmación dio inicio finalmente el 29 de febrero de 2024, que es justamente el cumpleaños de Superman. Se filmó en IMAX, originalmente iba a empezar un mes antes, pero se retrasó un poquito por la huelga de actores. Hubo filmaciones en Noruega, en Estados Unidos, desde luego en Ohio, en Chicago, en Cleveland, algunas locaciones también fueron, por ejemplo, la Key Tower y la PNC Plaza y el Monumento de los Soldados y Marineros. Se terminó de filmar el 30 de julio de 2024, hace un añito. ¿Algún otro detalle que esté yo aquí perdiéndome que deba yo de compartirles? Hubo algunas primeras proyecciones a principios de diciembre del año pasado. Se programó, de hecho, un día y medio de tomas individuales en Los Ángeles poco después de eso, lo que James Gunn dijo que era para mejorar la película en lugar de volver a filmar ninguna escena. Se confirmó que Millie Alcock aparecería en la película en enero de este año. También se realizaron 3 días de tomas en Atlanta a finales de mayo.
Y James Gunn dijo que la película se completó y recibió un bloque de imagen el 5 de junio. Más tarde ese mes se confirmó que Michael Rooker y Pom Klementieff prestaron sus voces a dos robots de Superman junto a Bradley Cooper y Angela Sarafian como los padres kryptonianos de Superman, Jor-El y Lara Lorban. William Holt y Craig Albert coeditaron la película después de trabajar respectivamente en The Batman y Blue Beetle. Y bueno, gran parte del equipo de efectos visuales de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 volvió a trabajar con James Gunn en Superman, incluido el supervisor de efectos visuales Stefan Caretti. Esta película tiene un presupuesto de 225 millones de dólares. A principios de junio de 2025, The Wrap informó que Superman necesitaba recaudar más de 500 millones de dólares en todo el mundo para ser considerada como una película rentable, pero que necesitaría ganar alrededor de 700 millones de dólares para ser considerada un éxito. The Hollywood Reporter estimó que la película podría tener un debut nacional, es decir, Estados Unidos, de alrededor de 175 millones de dólares y un total global de más de 1.000 millones de dólares. Vamos a ver si cumple con estas proyecciones. Según las métricas de participación del primer tráiler completo, al tiempo que señaló que sus costos de producción y marketing representaron un total de alrededor de 400 millones de dólares. 3 semanas antes del estreno de la película, se proyectaba que Superman ganara entre 125 y 145 millones de dólares o aproximadamente 135 en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, lo que sería más alto que el debut del Hombre de Acero, que debutó con 116. DC Studios y Warner Bros. Estimaron un debut más conservador, entre 90 y 125, mientras que el potencial debut de 175 millones permaneció proyectado, lo que superaría a Batman contra Superman, que debutó con 166 millones de dólares. Yo les estaré contando aquí con cuánto debuta, qué tan alto vuela Superman, porque me emociona este estreno. Cuando nos llega Superman a las salas y vuelven ustedes a comprar sus boletos, nos llega el 10 u 11 de julio, dependiendo de dónde estén ustedes. Cuéntenme por favor si van a volver, si van a pues sí, quizás volver a ver a Superman, pero verlo en esta primera versión, pero sobre todo cuéntenme si van a volar a ver a Superman a las salas de cine. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan el video, elige tu historia, escribe tu historia.